pregunta acerca sobre la importancia de las parteras y de las enfermeras a lo largo de la historia de enfermería. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Josefina Jiménez Arias. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo fue su formación como enfermera o partera? ¿Dónde estudió y qué la motivó a elegir esa profesión? Bueno, mi formación fue en la Universidad Autónoma de Granada, y me motivó pues al ver que cuando estuve enferma y hospitalizada, veía yo a algunas compañeras que se portaban mal con los pacientes y debíamos de ser una enfermedad digna de un paciente, tratarlo lo más posible porque somos como una segunda familia para ellos, porque a veces están solos, necesitan de uno. Entonces esa fue mi motivación, y aparte pues, que tenía una tía que era partera. ¿Sí? Sí. ¿Y fue muy cercana a ella? Sí. ¿Y sabe mucho acerca de cómo eran las parteras antes? Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentó al comenzar a trabajar en este campo? Bueno, los retos fue empezar a encontrar un trabajo que llegan, porque muchas veces te piden experiencia, te piden, ¿cómo se llama? Que tengas, porque yo cuando empecé fue como auxiliar, y después fue que estudié la enfermería. Okay. Entonces a veces te pedían que fueras general, que tuvieras más experiencia. Eso fue uno de los retos que tuve. ¿Pedían enfermeras especializadas? Sí. Ah, ok. La tercera pregunta es, ¿cómo fue su primer trabajo como enfermera o partera? ¿Recuerda algún paciente o parto que haya marcado un antes y después de su carrera? Sí, tuve un percance en una ranchería que se llama Colmena. Una pacientita iba llegando y se le adelantó su parto ahí, y yo la tuve que ayudar. Ya después llegó el médico y terminamos el aborto del parto, y ella no tenía experiencia todavía. No manches, ¿cómo le hizo? ¿Cómo hizo con los nervios? Pues mira, si te gusta esta profesión, los nervios quedan atrás. Tienes que fijarte bien en tu meta, en lo que tú quieres y que vas a salvar una vida. Porque entonces, si tienes nervios y te traicionan, no vas a poder ayudar a esa persona, ni a un herido, ni a una embarazadita. ¿Por qué? Porque te van a traicionar los mismos nervios, porque no vas a saber, te vas a bloquear. Entonces tienes que saber lo que tú quieres. Si eres enfermera, tienes que ayudar al paciente. La prioridad siempre va a ser el paciente. Okay. ¿Cuáles eran las principales necesidades de su salud de la comunidad en esos tiempos y cómo abordaba usted esas necesidades? Bueno, las necesidades en las comunidades es siempre el problema de los pacientes que son diabéticos, hipertensos, y pues también las embarazadas, porque había embarazadas que se atenían más a las parteras que ir a un centro de salud. Entonces, hace años, con una pasante de medicina, tuvimos un problema. La pasante trató de ayudar, pero la muchacha quería hacer con la partera, no con el médico. Entonces, cuando llegó al centro de salud, el bebé venía de afuera. Entonces, pero el bebé eran sus piecitos los que estaban afuera. Entonces, cuando se fue del centro de salud a Rovirosa, ya el bebé estaba muerto. Estaba asfixiado. ¿Por qué? Porque no hubo un buen control, no llevó un buen control en su embarazo. Okay. Y a pesar de que había ese tipo de percances, la gente seguía creyendo en más de las parteras que en los médicos. Pues empezó a cambiar poco a poco las pláticas y los temas que fuimos dando, era precisamente ese, para que el paciente se autocuidara, ¿sí? Con todos los temas. Por ejemplo, se daba planificación, se daba control de embarazo, diabéticos, hipertensos, todos esos temas para la comunidad, porque eran los más importantes para que ellos aprendieran el autocuidado y qué enfermedades tenían. ¿Qué es lo que más le gusta de la profesión de enfermería? Lo que más me gusta, vacunar.
¿Por qué? Sí, porque te haces con niños y me encanta vacunar a los niños, protegerlos. Qué bonito. Sí, porque mira, hay niños que sí lloran, ¡ay! Pegan su grito, pero hay niños que son bien calmados, se dejan, se vacunan y no lloran. Y hay niños que sí lloran, pero lo pueden contentar. Por ejemplo, yo tenía, en los centros de salud que yo estuve, yo tenía esa costumbre de llevar una paleta y se lo daba a los niños, ya que los vacunaban y lloraban, se los daban y mira, se olvidaron de que estaban vacunados. ¿Y nunca encontró problemas con los padres? O sea, por ejemplo, algún papá que, no sé, fuera antivacunas o que no estuviera de acuerdo con las cosas que se les hacen a sus hijos. Sí, sí, hay pacientes que no están de acuerdo, sí, me he chocado con ese tipo de papás, no dejaban vacunar a sus niños, nunca tenían una vacuna, y como ellos me decían, no, si yo tengo el más grande y nunca lo vacuné, y mira que está vivo, entonces yo les trataba de explicar a ese papá que cada día el clima va cambiando, no es sí tenemos el mismo organismo, pero no nos funciona de la misma manera todos. ¿Y estas personas lo entendían o a veces Pues, cambiaban? a veces cambiaban, a veces no. Entonces, por eso mismo tratamos de que ellos, todos los temas que hay en lo que es salud, se traten de dárselo a los pacientes. Ok. Hablando ya sobre su experiencia profesional, ¿cuáles eran las principales responsabilidades de su trabajo diario como enfermera o como partera? Como enfermera, mi responsabilidad era mantener mi vacuna en un ambiente adecuado, porque yo fui enfermera de comunidad. Esa era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era de que yo llevara los mensajes a la gente, los temas que se tenían que tratar, los clubes que se tenían que hacer. Por ejemplo, había club de diabético hipertenso, de embarazadita, de niños sanos. ¿Qué eran esos clubs? O bueno, yo ahorita no conozco ningún tipo de club o algo que sea parecido. ¿Qué era eso? Actualmente está en Tierra Colorada, ahí hay club de diabéticos hipertensos. ¿Y qué se hace? Ahí se juntan todos esos pacientitos, se les dan temas, se les dan prácticas, se les checa su azúcar, su presión, su peso, se invitan nutriólogos, a psicólogos, a los trabajadores sociales para que den un tema, y aparte de nosotros que le damos el tema a ellos. Ok. ¿Qué tipo de atención brinda a las mujeres embarazadas o en el parto? Bueno, cuando a una mujer se le brinda atención es su peso, su talla, presión, se le checa su glucosa, también se le detecta para ver si no están anémicas, y ahora sí que se acuestan en la cama y se le toma la medición de su pancita y se platica con ella que tiene que cualquier alteración se le da un folletito donde viene prevención de cualquier hemorragia, por decir que se adelante el parto, empiezan a sangrar o tienen eso, para que no vayan al centro de salud, sino que vayan directamente al hospital. ¿A usted le tocó tratar embarazadas? Sí, en primer nivel se tratan embarazadas. ¿Y le gustaba? Sí. ¿Por qué? Porque cuando estabas midiéndole su pancita, ahí los bebés se movían y al momento que les hablabas a los bebés, cuando se alivia la paciente y se lo lleva por primera vez a tu consultorio, el niño reconoce la voz. Sí. Sí, reconocen, por ejemplo, como mes con mes le hablan, platicas con el bebé, ellos reconocen la voz. Ay, qué bonito. Y después de que la embarazada, bueno, quiero suponer que la embarazada sigue llegando después del parto a control con ella o al niño por pediatría o cosas así, pero como enfermera, ¿a usted no le dolía desprenderse de la paciente o del niño el cual se vio relativamente formarse y crecer? No, porque ya, mira, sí tenemos sentimientos, todo persona tiene sentimientos, pero uno tiene que aprender a despegarse de la paciente, no acostumbrarse. ¿Por qué? Porque después te da sentimientos, te puedes acelerar, ya no
pero vas a la comunidad y lo más bonito de la comunidad es que encuentras a esa paciente con su bebé caminando bien y te saludan, oye, ahí va la enfermera fina, y hola enfermera, oye, quiero un vasito de agua. Entonces eso es lo más importante, porque no nada más las dejas de ver en el consultorio, sino también cuando vas a la comunidad, ellas viven en la comunidad, ellas que hablan en la comunidad y a veces se acercan por cualquier cosa, por algún problema, o que el bebé esto, y tú qué recomiendas, que la lleve al médico, que no se automediquen ni se autoden recetas que no pueden favorecerles a ellos mismos. Y en esos tiempos, hablando de mujeres embarazadas, ¿cuáles eran las prácticas más comunes que hacían? ¿También seguían consultando a parteras en lugar de enfermeras, o qué es algo que se hacía en ese momento que ahorita ya no se haga? Bueno, ahora sí que te voy a decir que de 2000 hacia acá, ya la mayoría de la gente ya no busca parteras, ya ahorita ya llega más al médico. Pero la partera se recomienda cuando son buenas y expertas de años. Se recomienda que sí pueden irse a tallar, pero ya en los últimos 3 trimestres del embarazo, no al principio. Ok. ¿Recuerda alguna historia impactante relacionada con tu trabajo? Pues el que te acabo de contar de la pacientita que se alivió y llegó y yo la tuve que atender. ¿Y qué sintió al momento de, no recibirlo, pero en ese momento qué sintió al saber que estaba haciendo algo importante? Pues se siente bonito porque te digo, como te dije hace rato, el salvar una vida es importante. No es que te vaya a agradecer la paciente, pero sabes tú como persona, como ser humano, puedes tener satisfecha hacia ti mismo, que lograste un objetivo y salvaste una vida. Entonces, la paciente sí se sintió en sentido de salud, yo recibí a su bebé. Sí, y el momento de recibirlo, ¿qué sintió? Ay, se siente bonito porque oyes su primer llanto, la primera mirada que te da el bebé es a ti, porque lo tienes agarrando, que lo llegas a bañar, a limpiar, porque hay muchos niños que nacen con masita, pues sí, como ese mono sucio, entonces hay que lavarlo, hay que limpiarlo y todo para presentarle un buen bebé a su mamá. Okay. Dice que siente lo más satisfecho. ¿Recibió muchos bebés o pocos? Bueno, fueron muy pocos. En comunidad es muy poco, ya, ¿cómo te quiero decir? Ya la mayoría de la gente se lleva a los centros, a los hospitales, ya casi no se atendían pacientes en los centros de salud. Ah, o sea que antes sí se aliviaban en centro de salud. Sí. ¿Y a la fecha? Ya no se. Nada más de puro control. Puro control, nada más. Entonces, de hecho, hubo un año, el doctor Samaniego Pichu, ahorita creo que es subdirector de Oriós, él fue mi pasante en el 95. Él tuvo 16 atendidos, 16 cuantos años. En un centro de salud. Sí. Y la enfermera. Sí. ¡Hala! ¿Y qué siente usted hoy que su pasante ahorita es el director de un hospital? Ay, pues bien, me siento orgullosa porque pues la verdad logró lo que quería, seguir adelante, estudió. Y la verdad que te llevas muy bien porque donde quieras que vayas, te saludan, te conocen. ¿Y usted cómo considera que ha cambiado el trabajo de las enfermeras y de las parteras desde que usted empezó hasta ahora? Bueno, de hecho, las parteras ya nada más tallaban, ya no atendían parto. De que yo empecé, sí todavía atendían parto, pero ya hubo un tiempo que ya no atendían parto por lo mismo. Nada más era lo que era para ir a consultas y ella la tallaba, pero en el último trimestre. Por lo mismo, porque a veces no se pueden aliviar normal, sino tienen que ser procesados. Entonces siempre poníamos, por ejemplo, esa paciente que te conté, de que pues, al final se le murió su bebé, porque no quiso llevar un poco bien
en un centro de salud y aliviarse en una clínica, porque ella no iba a aliviarse con una partera, porque su bebé siempre venía de pie, estaba de pie, nunca cambió de posición, a pesar de que la tallaron, su bebé se volvía a poner en la posición de pie. ¿Y quién la talló o la persona que la talló tenía las capacidades o los conocimientos para hacer las maniobras? Porque era una partera ya de muchos años. Ok, entonces en este caso el bebé que murió no fue por culpa de la partera, sino fue por el mal control que se llevó. Sí. Ok. Pero ¿cómo considera que ha cambiado desde esos tiempos hasta ahorita? Porque ya no hay casi partera, ya no hay partera. Ahorita, si por ejemplo es como una especialidad, ya hay parteras ginecólogos. Por decir, hubo un tiempo que la Secretaría de Salud pagó a ciertas enfermeras para ya estudiar al norte para ser parteras de hospital, enfermeras. ¿Y en el ámbito de enfermería también han cambiado mucho las cosas? Sí. Sí, ¿por qué? Porque ahorita, bueno, en lo que a mí me corresponde, que tuve con compañeras que eran estudiantes todavía, el primer nivel casi no aprendes mucho. ¿Por qué? Porque el primer nivel es más que nada el autocuidado del paciente para que no pase a un segundo o un tercer nivel. Entonces, pero en los hospitales, la verdad, yo creo que están enseñando muy bien a las nuevas y futuros enfermeros a ser buenos en el ámbito de esta profesión. Hay cosas que cuando usted estaba se hacían y ahora ya no. Sí. ¿Cómo cuáles? Como en un centro de salud, puedes ir a atender a embarazadas, partos, ya no se hace, porque ya los doctores ya no están de 24 horas como antes, que llegaba el pasante, se quedaba a dormir, ahí vivía, ahí comía, y todo, ahorita ya no. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que usted tuvo que superar durante su carrera profesional? El carácter del paciente. El carácter del paciente, ¿por qué? Porque había pacientes que se enojaban, había pacientes que te gritaban y tú tenías que tener esa calma, el don de ser pacífica. Por decir, si el paciente te gritaba, tú tenías que controlar al paciente o controlarte tú también para no ponerte con el paciente de tú a tú. Porque a veces, aunque tú tengas razón, el paciente siempre va a tener la razón. No se le puede llevar la contraria. No se le puede llevar la contraria. Y además de pacientes, ¿no tuvo que lidiar con familiares pesados o incluso con sus propios jefes o doctores? Pues tengo esta dicha que te puedo decir que me tocaron maravillosos compañeros como médicos. Nunca tuve un desagravio con ningún paciente, con ningún médico, ni pasantes, ni el de base. Siempre tuve una buena amistad con todos ellos y en parte de mis jefes tuve una jefa muy buena, la verdad que es una jefa que nos apoya siempre y nos da más motivación para seguir en este bonito labor de enfermera. Y pues como jefe de la unidad tuve dos jefes muy comprensivos, muy buenos, porque a veces como ser humano fuera del trabajo tenemos familia, tenemos mamá, tenemos papá, y por ejemplo yo pasé por el caso de mis padres, estuvieron muy enfermos primero uno y después el otro, y pues ellos me ayudaron, a veces hasta me mandaban a, capacitaciones que no existían, por tal de que yo no fuera a trabajar y me quedara con ellos. ¿Cómo capacitaciones que no existían? ¿A qué te refieres? Me refiero de que te daban el día para que te fueras a ver a tu familiar, estuvieras con ellos en el hospital. O sea, eran muy empáticos. Sí. Y no lo hemos comido con todo el personal, la verdad que nunca tuve una queja de mis médicos ni de mis jefes. O sea, y entonces usted, ¿cómo definiría su mayor desafío en su carrera profesional?
mi mayor desafío fue el haberme, que yo quería estudiar y no podía. Ese fue mi desafío, que al final terminé mi carrera como enfermera general. Y si no es indiscreción la pregunta, ¿por qué no podías? Porque pues antes yo tenía familia, estaba casada, mi hija, entonces si yo estudiaba dejaba mucho tiempo a mi hija sola, estaba pequeña, y si yo estudiaba, mi hija iba a necesitar de mí, porque estaba pequeña. Ok, eso fue uno de mis desafíos. ¿Usted considera que tuvo algún obstáculo relacionado con el acceso a recursos o reconocimiento a su trabajo? Pues no, fíjate que siempre nos dieron reconocimiento, por eso nuestros reconocimientos fueron el mandarnos a, ¿cómo te quiero decir?, a cursos, a tomar cursos, a saber un poquito más cuando habían congresos. Entonces no, la verdad no tuve ningún tipo de obstáculo, al contrario, nos daban la oportunidad de ir. Entonces, ¿hay algún logro del cual usted se sienta específicamente orgullosa? Sí, de ser enfermera. Ese es mi logro. ¿Está orgullosa? Sí. ¿Por? Porque lo diste todo durante mis 32 años de labores. Tú diste todo por tus pacientes, aunque hubieron pacientes que te hacían caras feas, pero como dice el refrán, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero sí me siento orgullosa de lo que soy. Bueno, ¿qué importancia cree que tiene la labor de las enfermeras y las parteras en la historia de salud de Tabasco? Bueno, tiene mucha importancia, tanto las parteras, mira, las parteras son de años atrás. Antes de haber un médico, había las parteras y muchas mamás, muchas señoras se aliviaban en las casas y las parteras iban a la atendida. Pero el ser partera es un don, no cualquiera puede aprender a ser partera, tienes que tener ese don. ¿Por qué? Porque son muchas cosas que tienes que aprender en una partera empírica. La partera empírica aprende viendo a otra partera. Y si te gusta lo que haces, solita vas a aprender y te puedes arriesgar a tener un parto como se atendían anteriormente. Ahorita actualmente ya no hay tantas parteras. Hay muy pocas las parteras que quedan y ya no atienden el parto. ¿Por qué? Porque a veces vienen complicados. Como cuando tiene el cordón umbilical en el bebé, o cuando el bebé viene nada más en una sola posición, que no puedes aliviarte como un niño de pie, que viene su piecito para abajo y su cabecita arriba. Ese es otro. O cuando la mamá, sus caderas son muy pequeñas y no puede salir, a pesar de que ya dilataron el cuello, no puede salir el bebé, tienen que hacer necesariamente. Bueno, ¿cuál considera que ha sido el impacto de su trabajo en la comunidad de Tabasco? En la comunidad de Tabasco, pues estar satisfecha de que lo que tú aprendiste, lo que tú enseñaste, mucha gente que aprendió de esos mensajes que le llevaste, de los temas principales, y pusieron mucha atención que mucha gente llega a ese centro de salud. Entonces, ¿usted considera que el trabajo de primer nivel de la prevención sí es eficaz y sí es importante? Sí, sí es importante, porque yo lo que te digo, en primer nivel tú le vas a enseñar al paciente su autocuidado. Ok. Ya casi terminamos. ¿Cómo percibía la sociedad de su época la labor de las enfermeras y parteras y considera que actualmente las consideran diferentes en esos tiempos? No, es igual, siguen considerándonos igual. Ahora, de las parteras, ¿qué te puedo decir? Anteriormente sí les teníamos respeto a las parteras. Eran las abuelas de todos los niños que nacían.
pero actualmente ya las parteras quedaron en un segundo término, ya no es más importante, sino que ya es una importancia estar yendo al centro de salud para que te atiendan y te vean tu parto durante los 9 meses. Ok, como última pregunta y para finalizar, ¿usted recuerda alguna anécdota en la que su trabajo le haya cambiado la vida de una comunidad o una familia? No lo entendí muy bien, la verdad. ¿Recuerda alguna anécdota en la que su trabajo haya cambiado la vida de alguna familia o de alguna comunidad? ¿Alguna situación en particular en la que haya cambiado la vida de todos? O sea, de la comunidad o de la familia. Sí, sí, ¿por qué? Porque te digo, lo que tú llevas, el mensaje que tú vas a llevar, tienes que, con una seguridad, transmitírselo al receptor, con una seguridad. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tartamudear y empiezas a leer lo que tienes que prepararte bien para un tema. Sí puedes leer un poco, pero ya tienes que llevarlo grabado para que el paciente vea que lo que le estás transmitiendo es en realidad el suceso de las cosas. Y por último, si esto lo van a ver tus compañeras, seamos más unidas como enfermeras, más unidas. ¿Sabes por qué? Porque la ética de enfermería deberíamos ser más unidas. No debemos de puñalarnos como compañeras en las espaldas. Si alguno tiene problemas, tratarla de ayudar y salir adelante, no hundirla, porque somos un gremio, y aunque en nuestro gremio se ven muchas diferencias con enfermeros. Aprendamos del gremio del médico, que a pesar del médico que me cae mal como médico, lo ayudo y saco del problema que está. No tratamos de unir al compañero, sino sacar al compañero del problema, porque a veces somos seres humanos y a veces tenemos caídas y levantadas. A veces nos equivocamos, no somos personas. Entonces, es mi última recomendación. Trate de que sus compañeros, ustedes sean más unidas como cambiemos eso. Es lo más importante. Hay que cambiar el ego de lo que somos las enfermeras. Y vas a aprender y vas a saber escuchar que muchas veces hablan, no es que las enfermeras no se llevan. ¿Alguna vez tuvo alguna mala experiencia con sus compañeras? Yo no, pero otras compañeras sí. Ok, o sea, ve ese tipo de situaciones. Sí. Entendido. Bueno, estas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por atenderme, por darme la oportunidad de entrevistarla y pues un placer. No es nada. Lo hice porque tu papá, te sabía que estaba en otra área, fue compañero. Muchas gracias. Y la verdad que, pues, ánimo, sigue adelante, porque era donde está bien. Gracias, muchas gracias. ¿Le puedo dar un abrazo? Sí. Muchas gracias. Ah, la hija.